Hola, ¿qué tal, chicos? Me da mucho gusto saludarles y en esta ocasión, para que podamos compartir algunas inquietudes sobre el proyecto final, voy a grabar de manera, digámoslo así, individual, personal. Espero que te ayude este video a clarificar algunas dudas que tengas para el proyecto final. Voy a compartir un poco la pantalla para que podamos ver eh, qué es lo que nos están qué es lo que se nos está solicitando para la entrega de este momento. Y si tú te das cuenta, lo que nos está pidiendo es para la parte uno de este proyecto, nos está pidiendo el lanzamiento del reto como tal. Recuerda que hay que revisar esta técnica, que es la técnica del aprendizaje basado en preguntas, basado en interrogantes, basado en tu propio aprendizaje, ¿no? Lo que se nos está pidiendo es leer los abstracts temáticos sobre la filosofía contemporánea o algunas corrientes de filosofía contemporánea que en un momento voy a explicar. Te tienes que reunir con tu equipo y la manera de hacerlo pues es en Drive, en Google Doc, para que todos puedan aportar. Si no haces eso, va a ser bien complicado para la evaluación porque te dejarán con cero si no lo haces. Recuerda que tienes que agregar a tu profesor tutor. En este caso, por ejemplo, quienes soy su tutor, su profesor, pues tienen que agregarme a mí. En el caso de otros, pues la dirección de correo electrónico del TEC de esos profesores que son tus tutores a lo largo del curso. Esa es la evidencia para que te puedan evaluar al final, como puedes checarlo ahí. Eh, Tienes que seleccionar un abstract, vuelvo a repetir, una corriente filosófica contemporánea y responder a una de las siguientes preguntas. Es decir, la primera pregunta es, ¿para qué sirve la filosofía en el mundo contemporáneo? La segunda es que sí es posible encontrar hoy en la vida cotidiana, en el ámbito del conocimiento de la filosofía, o si de plano la filosofía ya no es importante para la vida, ya no es importante en la ciencia, en el conocimiento, ¿no? Y tercera pregunta, dentro del mundo de la utilidad donde vivimos, porque realmente el imperio de la ciencia y la técnica es algo que está muy presente, ver si en este mundo pragmático, donde las cosas se reducen a lo que es útil y solamente lo que es útil es a lo que le echo ganas. De hecho, hasta tú en clases dices ¿y eso sirve? Y nos quedamos los profesores, ¿cómo que eso sirve? Sí, eso me sirve para la vida, si no, entonces ¿para qué lo aprendo? O sea, en este mundo de utilidad, donde todo lo reducimos a una cuestión pragmática, técnica, de utensilio de alguna manera, es inútil la filosofía, no sirve para nada. Entonces, estas tres preguntas, tú tienes que contestarlas en base al abstract, al de la corriente filosófica contemporánea que en equipo elijan, ¿no? Después de ahí, tú lo que vas a hacer es del abstract, de la investigación que tú hagas de esa corriente filosófica, generar una gran idea. Y a su vez, también generar ideas esenciales, las cuales hay que responderlas, aunque sea de manera muy breve para este momento de entrega, ¿no? Y realizar un calendario de trabajo, es decir, qué van a hacer el día de hoy, qué hicieron ayer, qué hicieron antier, y para la segunda entrega, etcétera, pues qué es lo que viene, ¿no? Vuelvo a repetir, aquí está cómo es que tienes que entregar las cosas, indicar el abstract seleccionado, tienes que poner la gran idea, tratar de responder esa gran idea para que se te pueda dar la retroalimentación, ¿no? E incluir mínimo de 3 a 5 preguntas esenciales con la respuesta a cada una de estas preguntas en base a tu investigación. El calendario de trabajo no se te vaya a olvidar para el desarrollo del proyecto final y las referencias bibliográficas consultadas en formato APA, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio con las diferentes corrientes de conocimiento. Voy a ir poniendo mi texto, voy a ir explicando algunas cosas, ¿sale? Vamos a empezar con la Escuela de Frankfurt. Quiero ser breve, pero al mismo tiempo quiero tratar de que sea claro para que tú puedas hacer tu proyecto. Bien, si tú eliges la corriente filosófica de la Escuela de Frankfurt, ojo, ¿quién es la Escuela de Frankfurt? De manera general, es una escuela que surge en el siglo XX en Alemania,
prácticamente en el periodo de la entreguerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero prácticamente su auge vendrá después de la Segunda Guerra Mundial. Es Escuela de Frankfurt y no se les dice filósofos de Frankfurt porque sus miembros fueron integrados por gente de diversa área del conocimiento, sociólogos, politólogos, filósofos, artistas. Los más reconocidos son Marx, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Fromm, que son los primeros llamados miembros de la Escuela de Frankfurt, ¿no? La primera generación. Y la segunda generación, donde todavía está el filósofo que vive, alemán, Jürgen Habermas, ¿no? Entonces, digamos que hay dos partes o dos momentos en la Escuela de Frankfurt, que es la primera escuela y la segunda. La primera escuela de Frankfurt, que es Horkheimer, Adorno, Marcuse, Erich Fromm, y la segunda, que es Habermas, y vamos a ver la diferencia. Bien, la Escuela de Frankfurt, ¿qué es lo que hace? Retoma ideas de Nietzsche, retoma ideas de Marx, sobre todo de Marx y de Freud, para poder comprender y hacer una crítica a lo social que se vive en el mundo de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que está criticando la Escuela de Frankfurt? Lo que está criticando es que la modernidad y su idea ilustrada de alcanzar la libertad, la igualdad y la fraternidad a partir del uso de la razón, dice, eso no funcionó, eso no sirvió, fracasó. Esa idea de que el hombre iba a ser feliz cuando alcanzara el progreso científico y tecnológico, dicen ellos, no se cumplió. ¿Por qué? Porque en lugar de alcanzar la libertad, la igualdad y la fraternidad, lo que alcanzamos fue la guerra, la barbarie. ¿Cuál igualdad? ¿Cuál fraternidad si los pueblos están peleando por poder? Recordemos Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces dicen, la Escuela de Frankfurt, la Ilustración fracasó. ¿Cuál libertad? No puedes ser libre ni siquiera de poder vivir la fe que tú quieres. Pensemos en los judíos y en su exterminio en la Segunda Guerra Mundial. Y van a decir los frankfurtianos, ¿cuál felicidad iba a traer la ciencia y la tecnología? Si prácticamente fue utilizada como un medio, bombas atómicas, armas, etcétera, para poder derrotar, para poder asesinar, ¿no? A mi otro yo, que es persona, que también tiene razón. Entonces, ¿cómo entender a un hombre racional que se quita a sí mismo la vida? Entonces, dicen los frankfurtianos, la ilustración no se cumplió. Más bien hay una dialéctica de la ilustración, es decir, en lugar de alcanzar la libertad, la igualdad y la fraternidad, alcanzamos la barbarie, el totalitarismo político, ¿no? El autoritarismo, el nazismo, el fascismo. Somos esclavos del sistema capitalista burgués, porque nos dijeron que la ciencia y la técnica iba a traer la felicidad, pero ¿felicidad para quién? Al final de cuentas, para quien lo compra, para quien tiene dinero y para quien tiene el poder. ¿Por qué? Porque este sistema margina, empobrece. De ahí que solamente disfruten de la ciencia y la técnica aquellos que tienen dinero, ¿no? Con estas poquitas notas que estoy diciendo de la Escuela de Frankfurt, podemos pensar en las tres preguntas que se te están planteando. Por ejemplo, ¿no? Se te estuvo diciendo, y para que quede más claro, voy a compartir otra vez la pantalla sobre lo que se nos están solicitando, esas tres famosas preguntas que dice, ¿para qué sirve la filosofía en el mundo contemporáneo? Desde la Escuela de Frankfurt, ¿para qué sirve? Para hacer una crítica social, para realmente revisar si los gobiernos, si los estados se preocupan por la dignidad del hombre, por sus derechos. ¿Es posible encontrar la filosofía hoy? Es necesaria. Desde la Escuela de Frankfurt, sí. ¿Por qué? Porque sirve como crítica social. Dentro del mundo de la utilidad es inútil la filosofía, desde la Escuela de Frankfurt es inútil, porque la filosofía no sirve para hacer un avión, para hacer un puente, para hacer un automóvil. En ese sentido no tiene utilidad, pero sí para humanizarnos, porque precisamente lo que nos quieren decir la Escuela de Frankfurt es que la razón no es buena, no es perfecta, sino que la razón también es perversa, es mala, es calculadora, es instrumental. Ellos utilizan ese término, instrumental. Es decir, el hombre la usa para obtener fines, para empobrecer a los demás, para esclavizar a los demás, para manipular a los demás. Para eso utiliza su razón, utiliza el conocimiento. Entonces, desde ahí tú puedes responder a esas preguntas. Y, por ejemplo,
desde la escuela de Frankfurt podemos encontrar una gran idea. Por ejemplo, la gran idea es verdad que el hombre con su razón puede alcanzar lo que él quiere sin hacer daño a los demás. Otra gran idea puede ser, la razón humana es perversa, calculadora, instrumental, que impide la búsqueda del bien común, de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Esa puede ser una gran idea. Ahora, preguntas esenciales desde esta cuestión de la escuela de Frankfurt. Las preguntas esenciales podrían ser, ¿la Ilustración cumplió con el sueño de llevar al hombre a la libertad, la igualdad y la fraternidad? La Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial demostró que el proyecto de la Ilustración, de que íbamos a ser felices con el progreso científico y tecnológico, ¿se cumplió? Otra pregunta esencial. Es fundamental comprender que el capitalismo como sistema busca manipular a las masas, busca manipular las conciencias, busca marginar y prevalecer la riqueza en unos cuantos. Y ahí tienes tres preguntas esenciales. Y ahí tienes la gran idea y cómo es que puedes responder a las tres preguntas que se están planteando. Eso en cuanto a la escuela de Frankfurt. Yo te voy a compartir este documento en Word para que tú puedas tener mayor información. El problema de la trascendencia. Bien, el problema de la trascendencia, ¿a qué hace referencia? Pues se refiere un poco más, digámoslo así, a la cuestión de cómo el ser humano, ante el desarrollo de la técnica, ante el desarrollo de la ciencia, siempre se pregunta si no hay otra posibilidad de un mundo, digámoslo, mejor, que no se reduzca todo a lo material. Por eso es que los filósofos se preguntan por la cuestión divina, por la cuestión de Dios. Es decir, si Dios es fundamental para el ser humano, si la espiritualidad es fundamental para el hombre, para no reducir todo a meras cosas, a meras cuestiones políticas, nos relacionamos a través de los business, de lo que puedo obtener de ti, de lo que puedes obtener de mí. Hoy vivimos un tiempo demasiado intrascendente. ¿Qué significa intrascendente? Que lo que más nos preocupa o nos ocupa es el tener dinero. Quiero estudiar algo para tener lana, no para enriquecer mi espíritu, no para enriquecer mi ser y menos para enriquecer a los demás, sino enriquecerme económicamente para tener bienes. Y no está mal, digámoslo, pero el problema de la trascendencia es, carajo, ¿que no habrá algo más que las cosas? ¿No habrá algo más que el dinero? ¿No habrá algo más que los bienes? Y entonces viene la pregunta sobre Dios o la pregunta sobre la trascendencia. ¿Cómo es que quiero que mi vida trascienda en el recuerdo de los demás? ¿Cómo es que quiero que mi vida trascienda en la medida en que le quiero dejar algo positivo al mundo? ¿No? Y vuelvo a repetir, desde este tema las preguntas es, si la filosofía es pertinente en el mundo contemporáneo, pues sí, porque urge que no solamente cosifiquemos la vida, es decir, que la vida no solamente es obtener cosas y que mi propia vida, mi propia existencia y mi persona sea una cosa, un objeto de placer para los demás, ¿no? ¿Es útil la filosofía o es inútil la filosofía en el día de hoy? No, no es inútil, porque vuelvo a repetir, es la base del humanismo, es rescatar al hombre de ser una mera coseidad, o de que si la vida solamente es trabajar, trabajar, ganar dinero, puro placer, ¿dónde queda entonces la trascendencia del espíritu? ¿Dónde queda la preocupación por los demás? Entonces, vendrían la gran idea. ¿Cuál sería la gran idea? La gran idea es, el hombre puede vivir sin trascender en su existencia hasta el día que muera, por ejemplo. Otra gran idea sería, en todo ser humano palpita en su interior el deseo de trascendencia, el deseo de Dios, el deseo de algo más que este mundo material en el que vivimos. Y las tres preguntas esenciales serían, ¿qué es lo que hace al hombre hoy trascender en su vida cotidiana? Segunda pregunta esencial, ¿qué es aquello que le impide al ser humano trascender, ir más allá del dinero, de las cosas, de los bienes, de los títulos, ¿no? Otra pregunta esencial, ¿cuál sería? Otra pregunta fundamental ¿es preciso en la vida equilibrar el tener y el ser, la riqueza del interior? Y ahí tenemos, vuelvo a repetir con este ejemplo también
de la filosofía de la trascendencia. Y tenemos el tema de la estética, un tema maravillosísimo. Recuerda que la estética es la rama de la filosofía que estudia el arte, que estudia lo que es bello. Y hoy en día nos encontramos en la encrucijada de no saber ni qué es bello. O sea, cualquier rayón, cualquier pintura, cualquier música, decimos es arte porque surge del espíritu, ¿no? Entonces, ese es un gran problemón en la estética hoy. Y por eso es necesaria la hermenéutica, que va de la mano del arte. ¿Por qué? Porque se necesita comprender lo que el artista en su obra me quiere decir a mí. Es decir, el artista no solamente muestra sus pasiones, sus deseos, sus perversiones, muestra también una manera de comprender el mundo, busca la manera de retratar cuál es su percepción ante la vida, ante la política, ante lo social, ante lo económico. Es decir, busca regalarnos un tema para que nosotros comprendamos el mundo de mejor manera. Entonces yo necesito interpretar la obra para tratar de comprender lo que el autor quiere decir, pero también lo que me quiere decir hoy en día. Y entonces, si nos planteamos las preguntas que se nos están pidiendo, pues es fundamental decir que efectivamente la filosofía es muy importante en el mundo contemporáneo porque nos permite reflexionar en torno a aquello que es bello. ¿Es inútil la filosofía? No, porque nos permite comprender lo que en la cultura el hombre quiere decirnos, cuáles son sus intenciones, qué enseñanza nos quiere transmitir para la vida, pero no solamente como conocimiento, sino que podamos nosotros comprender el mundo de una manera más abierta cuando contemplamos el arte, la música, la arquitectura, la escultura, etcétera, la danza, entre otras artes, el cine mismo, ¿no? Y de ahí podemos encontrar una gran idea. Y la gran idea es, el ser humano tiene la necesidad de expresar su ser, expresar lo que es y sus problemáticas mediante el arte. Otra gran idea puede ser, ¿no? Otra gran idea podría ser, no sé, la estoy pensando ahorita. Otra gran idea es, el arte es necesario para la vida del ser humano como un medio para liberar los sentimientos y las emociones del día a día. Y las preguntas esenciales pudieran ser, ¿qué es a lo que llamamos hoy arte? Segunda pregunta esencial, ¿es necesaria la hermenéutica, la interpretación para comprender lo que el autor quiere decirme y lo que yo puedo comprender de la obra? Otra pregunta esencial es, ¿ejemplos de tipos de arte donde hay un equilibrio entre las técnicas, entre la parte, sí, la parte técnica del arte y la parte expresionista del sentimiento y la emoción? Entonces, ahí tienes preguntas esenciales dentro de la estética. Pero también tienes otra corriente filosófica contemporánea, el existencialismo. Y prácticamente, digámoslo así, que quien lo desarrolló más fue Jean-Paul Sartre. Y en el existencialismo dice Sartre, el hombre está condenado a ser libre. ¿Qué significa esto que el hombre está condenado a ser libre? Que él elige lo que quiere ser. Es decir, la existencia precede a la esencia. Es decir, ¿quieres saber quién eres? Primero existe. Sé libre para decidir qué es lo que quieres ser a diario. Pero fíjate, cargas con el peso de estar condenado a ser libre. ¿Por qué? Porque diario decidimos qué comer, qué vestir, pero cosas mucho más complejas, como qué carrera quiero estudiar, no lo sé, quién quiero ser hoy. Entonces, estamos ilimitados en el ejercicio de la libertad. Y dice Sartre, eso causa angustia en el ser humano. ¿Por qué le causa angustia? Porque a veces no soporta el peso de la libertad y culpabiliza a los demás de sus malas decisiones, de sus opciones de vida, de sus proyectos de vida. Entonces, aquí, claro que es importante la filosofía. ¿Por qué es importante la filosofía? Porque te permite asumir tu ser libre, te permite asumir tus decisiones y decir, me equivoqué, la regué y el mundo no tiene la culpa de mis problemas y de todo lo que yo hago, ¿no? ¿Es inútil la filosofía? No, no es inútil. Al contrario, es fundamental porque la filosofía permite orientar la vida del hombre. En este caso, que asuma su ser libre, que está condenado a ser libre, que nadie lo puede obligar a hacer lo que se quiera, no se le puede manipular, porque si algo bello tiene el hombre,
es su libertad. Entonces, la gran pregunta, ¿cuál sería? ¿Es cierto que el hombre es completamente libre y que nada le condiciona? Preguntas esenciales. ¿Qué es ser libre? Segundo, ¿por qué dice Sartre que la libertad, el peso de la libertad causa angustia al momento de querer culpabilizar a los demás de nuestras decisiones, de nuestras opciones de vida y de nuestros proyectos, ¿no? Otra pregunta esencial, ¿cuál sería? ¿Es la libertad un derecho humano o es una facultad propia del ser humano? Y ahí tienes las tres preguntas esenciales o la pregunta detonante, ¿no? Después tenemos otra corriente filosófica que es la hermenéutica analógica. La hermenéutica analógica o la hermenéutica es la ciencia de la interpretación de los textos, chicos. Y dice, el creador de la hermenéutica analógica es un filósofo mexicano. Ojalá se animen a hacerlo de este tema. Mauricio Beuchot dice que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación de todo tipo de textos. No solamente los escritos, no solamente la literatura, sino también el arte, como ya lo vimos. También se pueden interpretar las acciones humanas. A veces tú vas manejando, alguien se te mete y lo primero que hacemos es silbar, ta, 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 ta. A ver, ¿eso cómo se interpreta? ¿No? O sea, también se interpreta cuando estás triste, enojadísimo, como ahorita, porque estás realizando este proyecto. ¿Cómo lo interpretamos? Entonces, la hermenéutica es la ciencia de la interpretación de los textos, pero la propuesta de Beuchot es que la hermenéutica ha caminado mediante dos orientaciones. Aquellos que exigen a fuerzas que tenemos que conocer plenamente lo que el autor nos quiso decir en una obra. Oye, eso es demasiado unívoco. ¿Cómo meternos a la cabeza de los autores, de los artistas, para comprender lo que nos quisieron decir? Creo yo eso es imposible, porque viven en otro contexto y nosotros vivimos en otro contexto. Ellos pueden vivir en otro país, nosotros en otro, y de pronto hay un horizonte muy amplio, ¿no? Y por eso hay quien dice que no se puede interpretar nada, es decir, tú lee lo que sea, tú contempla el arte que sea, total, lo que interpretes es válido, pues qué caray, pues si no vamos a saber nunca lo que el autor nos quiso decir, pues di lo que quieras, ¿no? Eso es una postura muy equivocista. Entonces dice Mauricio Beuchot, busquemos la analogía. ¿Qué significa la analogía? Proporción, equilibrio proporcional. Es decir, si bien es cierto, no podemos saber necesariamente lo que el autor nos quiso decir, pero sí aproximarnos a lo que quiere decirnos. Pero tampoco así decir, ay, no entiendo nada, entonces todo lo que yo interprete es cierto. ¿Qué es lo bueno? Pues lo que cada quien quiera. Pues ¿qué es lo ético? Lo que cada quien quiera. No, señor. O sea, si bien, vuelvo a repetir, no podemos saber a ciencia cierta lo que el autor nos quiso decir, sí nos podemos aproximar para no caer en un vacío, en un relativismo interpretativo. Y esa es la propuesta de Beuchot, buscar la analogía. ¿Cómo? Poner un texto en su contexto. Entre más conozcas el contexto de un autor, de un libro, de un artista, mejor vas a comprender el texto. Y no solamente vas a comprender conocimientos, sino que eso te va a permitir a ti tener una visión más amplia de la vida, una visión más amplia de ti mismo. Ajá. Esa es la propuesta de Beuchot. Una gran idea, ¿cuál es? Una gran idea es necesaria la interpretación analógica para comprender un texto y comprender de mejor manera mi vida. Una pregunta esencial, ¿cuál sería? ¿Cómo logro yo comprender lo que el autor me quiso decir? Otra pregunta esencial, ¿cuál es? ¿Qué riqueza hay al momento de interpretar un texto cuando fusiono el contexto del autor y el mío propio? Tercera pregunta esencial. ¿Es posible comprender lo que un autor nos quiso decir olvidándome de mi propio contexto en el cual yo me encuentro interpretando la obra? Esas serían tres preguntas esenciales, ¿no? Y por supuesto, vuelvo a repetir que la filosofía es importante, no es inútil porque es necesaria la interpretación. Bueno, la interpretamos a cada instante, incluso la comida misma, ¿no? La prueba así, ay, esto está picoso, ay, ni pica nada. O sea, de verdad que interpretamos muchas cosas, interpretamos y tú le dices a una amiga, oye amiga, te invito a un café para que me enseñes lo de mate, y la amiga si no capta bien, si no interpreta bien, dice, ay, me quiere ligar, yo creo que sí voy a ir a ver si le digo que sí. O sea, vean, la interpretación cada rato
la ponemos en práctica, incluso ahorita que tú me estás escuchando, realmente me estás interpretando y yo te estoy ayudando a interpretar estos temas. Me salto la escuela de Kioto y me salto la técnica como problema y me voy a la posmodernidad, chicos. La posmodernidad es la filosofía actual, lo que estamos viviendo ahora. Los posmodernos le dicen un no a la modernidad. Le dicen, modernidad, regrésame lo que me quitaste. ¿Quiénes son los posmodernos? Los posmodernos son los que experimentan un vacío existencial bien profundo. Se identifican con Narciso, esta figura mitológica que enamorado de sí mismo se ahoga, ¿no? De verse tan bello en el riachuelo. ¡Pum! Se ahoga y se muere a sí mismo. Así es el posmoderno hoy. Es un hombre, una mujer individualista, solamente piensa en sí, solamente piensa en su figura física, verse bien, arreglarse bien, por eso está la moda gym, por eso está la moda de las fajas reductoras, las cremas reductoras, lo más importante es tu apariencia física, estética, ¿no? Donde solamente se centra todo en el placer, en el hedonismo, por eso escuchamos comerciales para los hombres, por ejemplo, M-Force, no es para quien no puede, es para quien quiere más, o para las mujeres multi-O, para tener multiorgasmos, como si lo más importante en una relación sexual solamente es una cuestión biológica de intercambio de fluidos, ¿no? O sea, el posmoderno es aquel que quiere disfrutar la vida en el carpe diem, vivir el momento, disfrutar el hoy de manera intensa, apasionada, hedonista, en un placer exageradísimo. Es una sociedad posmoderna muy relativa, donde cada quien opina lo que sea. Por eso vivimos la Facebook democracia, ¿no? Es decir, todos opinamos de un tema sin ser especialistas. Además, nadie tiene la verdad, entonces puedo decir lo que quiera, ¿no? De tal manera que caemos, vuelvo a repetir, en un relativismo insalvable dentro de la posmodernidad. La posmodernidad es demasiado materialista, lo único que importa es tener, acumular bienes, etcétera. La posmodernidad es la era del retorno de los brujos, es decir, si la modernidad fue atea porque todo se redujo a la razón, la posmodernidad es el retorno de los brujos porque, pues precisamente habla de cómo hoy en día ya no se puede pensar un hombre, una mujer sin espiritualidad, ¿no? Pero toma un poquito de yoga, un poquito de catolicismo, un poquito de musulmán, un poquito de... Y la espiritualidad propia del posmoderno es la New Age, ¿no? La música relajante, meditativa. O sea, todos, la mayoría dice, sí, creo en Dios o sí soy espiritual, pero sin iglesia, porque las iglesias me estorban, porque imagínate compartir algo con el prójimo, ay, el prójimo no lo quiero ver más que de lejecitos, ¿no? Es decir, el posmoderno le interesa el otro, pero para satisfacer su ego. Es decir, dona los teletones, levanta la bocina de su teléfono, dona 20 pesos, 50, 100 y dice, ya cumplí, ¿no? Va al techo de mi país y dice, ya cumplí, ya les di casa a los que viven en pobreza extrema, ya cumplí, pero ya cumplí yo, sáquenme la foto, quiero salir en el periódico, ¿no? Para enaltecer mi ego, mi yo. Entonces, ese es el posmoderno. Entonces, ¿cómo que es inútil la filosofía? No es inútil. Tenemos que reorientar a este hombre posmoderno que vive en un vacío, en un sinsentido de la vida, ¿no? Hay muchos suicidios, mucha gente metida en el alcoholismo, en el sexo desenfrenado desde los 12, 13 años, y no porque seamos mochos y nos espantemos de eso, no, no, sino que lo que llama la atención es el vacío existencial. Por eso es que es fundamental la filosofía en el mundo contemporáneo. Una gran idea, ¿cuál es? La gran idea es posible que el hombre posmoderno pueda salir del vacío, del sinsentido en el cual vive. Preguntas esenciales. Preguntas esenciales, ¿cuáles serían? ¿Por qué el hombre actual se identifica con la figura mitológica de Narciso? Segunda pregunta esencial, ¿hacia dónde nos lleva el vacío, el sinsentido, el relativismo en el cual vive el hombre posmoderno? Y tres, ¿hacia dónde nos lleva la posmodernidad como una era del vacío, como una era del consumo y como una era del placer? Bueno, chicos, ya no les sigo porque sería muy largo, pues tenemos las teorías de la justicia de Rawls, pero creo que con estas te puedes dar alguna idea de lo que he estado comentando. Espero que esto te ayude a mejorar la entrega. Recuerda que se hace en 3 fases
Y la primera fase es todo lo que te leí. Tienes que generar un documento, vuelvo a repetir, en Google Doc, en Drive, donde todos trabajen, donde agregues al tutor la cuenta de correo institucional del TEC de Monterrey. Él va a revisar ahí tu actividad. Es necesario, es fundamental que se reúnan en equipo, que discutan qué corriente filosófica van a trabajar, que respondan a una de las tres preguntas fundamentales, si la filosofía es importante en el mundo contemporáneo, si es inútil la filosofía, y la otra no me acuerdo, ¿no? Pero vamos, se parecen las tres. Y después, ya que elegiste la corriente filosófica contemporánea en los abstract, lo que tienes que hacer es, pues, localizar o detonar una gran idea, ¿no? Una gran idea. Y después, 3 a 5 preguntas esenciales. Y poner tu calendario. El calendario es a qué hora nos vamos a reunir y quién va a entregar y quién va a subir, ya sabes, ¿no? En una tablita así bonita. ¿Sale? Cualquier duda, antonio.mondragon@itcem.mx. Y si tienes más dudas, podemos agendar una sesión por Zoom para que podamos clarificar de mejor manera el proyecto. Vuelvo a repetirte, te voy a enviar, voy a subir al Drive este texto en Word de los abstract, creo que está más amplio que el que tienen en Canvas, para que lo pueda checar. De hecho, si pudiste ver, tengo por ahí algunas ligas de algunas otras páginas o algunos textos para que te apoyes en ellos y puedas tener mayor información para tu actividad, ¿sale? Estoy de verdad atento, por favor, comuníquense con sus tutores, comunícate conmigo, por favor, no te sientas solo. Hasta pronto.